Los ojos y no los abrimos hasta el final. Hacemos una inspiración profunda por la nariz. Al echar el aire por la boca visualizamos 3, 3, 3. Echamos todo el aire fuera. Inspiramos otra vez. 2, 2, 2. Echamos todo el aire fuera. Inspiramos otra vez. 1, 1, 1. Echamos todo el aire fuera. Ya estamos en el nivel 1, que es el nivel de plano básico mental. Empezamos la relajación. El órgano que yo nombre, nuestra mente da la orden y se relaja, nos obedece. El cuero cabelludo que cubre nuestro cráneo ya está recibiendo la orden. Y de alguna forma se está acomodando a esa orden. Se relaja. Relajamos la frente, la vemos sin arrugas, como cuando sonreímos. Relajamos los párpados que cubren los ojos descansan. Aflojamos todos los músculos de la cara, y nuestra cara no tiene facciones rígidas, como cuando estamos enfadados, sino suaves. Relajamos los huesos del cráneo. Esos huesos, soldados unos con otros, forman una coraza que protege vísceras muy delicadas. Van a continuar haciendo su función sin tensiones. Y ahora relajamos el cerebro. Damos la orden y más de 30.000 millones de neuronas continúan su trabajo, pero sin miedo hacia el futuro, sin ansiedad. Ellas están entrando en una dimensión donde tenemos otras facultades que queremos desarrollar. Así es y así será. Y ahora relajamos el cuello, girando la cabeza a un lado y a otro. Y aflojamos la parte muscular del esternocleidomastoideo, que es el músculo de las tortícolis, y la parte de los huesos de la columna, las cervicales. El cuello queda flojo, suave y relajado, sin ningún tipo de insuficiencia circulatoria hacia el cerebro. Relajamos los hombros. ¿Cómo? Dejándolos caer hacia abajo. Hacemos lo mismo con los antebrazos, los brazos y las manos. Y las extremidades superiores están relajadas. Vamos a relajar los órganos más importantes del tronco. El órgano que yo nombre, nuestra mente le da la orden y se relaja. Empezamos, como no, por el corazón. Y visualizamos un corazón joven, sano, con movimientos rítmicos de sístole y diástole. ¿Qué hace? Bombea sangre. Sangre que en el acto vamos a programar. Tú di conmigo mentalmente. Yo programo mi sangre para que tenga siempre todos los componentes en grado suficiente, sin ningún exceso. Programo los vasos, arterias, venas y capilares, para que se conserven en inmejorables condiciones. Y doy instrucciones a esa sangre para que fluya siempre de forma líquida y llegue siempre a todos los órganos, a todos los sistemas, entre en todas las células con esos contenidos que hemos programado y con un mensaje universal a todas nuestras células. Paz, paz y paz. Visualizamos relajados todos los órganos que intervienen en el tramo respiratorio. Fosas nasales, boca, laringe, cuerdas vocales, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones. Todo está limpio. La combinación del oxígeno y la sangre se realiza en todos los alvéolos. La hemoglobina capta el oxígeno que respiramos y lo lleva con el riego a todas las células. Y con ese oxígeno queremos